Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Vamos a hacer la revisión del capítulo número 7 de CCNA 4. Eh, Tiene que ver con el Internet de las Cosas, nube y virtualización, programación de redes. Vamos a ir viendo cada uno de estos temas. Eh, bueno, como ustedes ven, lo que Cisco pretende hacer al mostrarles este capítulo es que ustedes puedan ver lo nuevo que está presente hoy en día en el tema de redes. No es tan nuevo porque ya ha pasado como un año, 2 años desde que ha empezado a aparecer el tema del Internet de las Cosas, el tema de la nube, el tema de la programación dentro de lo que es las redes. Pero es importante que ustedes entiendan de que hacia ese lado es que se está yendo en un futuro el tema de redes. Entonces, por eso es importante poder hacer una revisión teórica, porque en realidad no se hace una revisión práctica, pero se hace una revisión de en qué consiste el tema de, por ejemplo, el Internet de las Cosas. ¿Ya? Bueno, como ustedes saben, el Internet de las Cosas tiene que ver con que todo lo que nosotros usamos hoy en día se va a poder conectar a Internet. Entonces, actualmente nosotros conectamos portátiles, conectamos computadoras, tablets, smartphones, pero últimamente han aparecido smartwatch, que son los teléfonos, los relojes inteligentes. Han aparecido también las consolas, que bueno, hace tiempo ya se podían conectar a Internet. Han aparecido unos aparatitos que se llaman hay uno que se llama Alexa y el otro que se llama Siri. Son asistentes virtuales, se les llama. Entonces esos equipos ustedes los pueden comprar en forma de parlante. De hecho lo vamos a ver acá. Si ustedes ingresan y ponen, por ejemplo, Alexa, ese es de Amazon. Fíjense, este es el aparatito. Vamos a ver, ahí está. Entonces esto acá es un asistente virtual que ustedes se pueden comprar y pueden empezar a decirle, por ejemplo, que apague las luces, que ponga música, que les diga las noticias, el tiempo, el clima, que les haga preguntas. Entonces, para que pueda hacer todas esas funciones, este equipo necesita estar conectado a Internet. ¿Ya? Entonces también tenemos las movilidades, ¿sí? los autos que también se conectan a Internet. Entonces prácticamente la ropa también se va a conectar a Internet, los zapatos se van a conectar a Internet, las heladeras, los microondas, los marcapasos. La idea es conectar todo a Internet para poder sacarle un mayor beneficio al procesamiento de la información que estos equipos van obteniendo, ¿sí? Bueno, entonces acá habla acerca de que ARPANET, que es en realidad el origen de Internet, empezó con unas cuantas redes, ¿no? Algo no era tan grande y nunca se pensó, nunca se imaginó que esto podría haber llegado a expandirse tanto como lo que tenemos hoy en día. Entonces, pero acá lo que dice es eso, ¿no? Que hoy en día, fíjense, son en el año 2020 más 50.000 millones de dispositivos van a estar conectados. Eso es lo que se estima. Entonces ya es un número grande. La red convergente y los objetos. A ver, Cisco estima que el 99% de las cosas que existen en el mundo físico se encuentran desconectadas. Claro, o sea, mi zapato, mi heladera, mi microondas, ¿qué más? A ver, mi reloj. Bueno, la gran mayoría se encuentra desconectada. Por lo tanto, dice acá, IoT experimentará un enorme crecimiento mientras conectamos más de lo desconectado. Entonces, acá si ustedes se fijan, hay un montón de dispositivos que esto tiene que ver con la ventilación, el aire acondicionado dentro de un data center, por ejemplo. Entonces,
los dispositivos estos que manejan el tema del aire, manejan el tema de la humedad, manejan el tema de la electricidad. Todos esos equipos se pueden conectar a internet para que se pueda manejar de mejor manera, se pueda optimizar el uso de los recursos que tienen dentro de las instalaciones esas, ¿no? Los teléfonos obviamente también se pueden conectar a internet, la alimentación, ¿no? Los dispositivos que funcionan para el tema de la alimentación de energía, los datos, videos, seguridad física, redes convergentes, o sea, todos estos dispositivos se pueden conectar hacia internet y eso se convierte en una red convergente. Entonces, desafíos para la conexión de dispositivos. A ver, Internet de las cosas conecta los objetos inteligentes a Internet. Conecta dispositivos informáticos tradicionales y dispositivos no tradicionales. En la IoT la comunicación se da de máquina a máquina, lo que permite la comunicación entre máquinas sin intervención humana. Por ejemplo, el M2M se produce en automóviles con sensores de temperatura y de aceite que se comunican con una computadora integrada. Entonces, prácticamente la idea del Internet de las cosas es que nosotros podamos usar nuestros dispositivos como sensores, que estos obtengan información y que esa información pueda ser luego procesada para poder tomar una decisión de mejora o de cambio. 6 pilares del sistema del Internet de las cosas: conectividad en redes, computación en la niebla, seguridad virtual y física, análisis de datos, administración y automatización, plataforma de habilitación de aplicaciones. Entonces, todo esto son los pilares de lo que es el tema del Internet de las cosas. Entonces, acá lo que dice: el sistema de IoT proporciona una infraestructura diseñada para administrar sistemas a gran escala con terminales y plataformas muy diferentes. La gran cantidad de datos que generan el sistema de IoT de Cisco usa un conjunto de productos y tecnologías nuevas y existentes para reducir la complejidad de la digitalización. Entonces, hay un sistema que utiliza Cisco para poder Internet de las cosas, poder hacer la aplicación de esto de manera más sencilla, ¿no? Entonces, acá lo que habla es justamente eso. A ver, el pilar de la conectividad de red. Existen diferentes tipos de redes: redes domésticas, redes Wi-Fi públicas, redes de empresas en crecimiento, redes empresariales, redes de proveedores de servicios, redes de centro de datos, redes en la nube y redes de IoT. Sin importar el tipo de red, todos requieren de dispositivos que ofrezcan conectividad de red. Sin embargo, los equipos de conectividad de red varían según el tipo de red. Por ejemplo, las redes domésticas suelen estar compuestas por un router de banda ancha inalámbrico, mientras que las redes empresariales tienen varios switches, puntos de acceso, uno o varios firewalls y routers y demás. Bueno, entonces acá lo que nos habla justamente es de las redes, ¿no? Distintos tipos de redes, ya sean grandes, ya sean chicas. El tema de las redes es un pilar dentro de lo que es IoT. Necesito una red que me pueda soportar la agregación de equipos, ya sea de forma inalámbrica, de forma a través de cable o cualquier otra forma de conexión, ¿sí? Al pilar de la computación en la niebla, acá tenemos modelo cliente-servidor. Entonces, los servidores son los que ofrecen un servicio y los clientes son los que consumen ese servicio. En el modo cliente-servidor pasa de esa forma, ¿no? Entonces acá yo tengo un cliente, fíjense, este es el servidor de archivo y tengo el cliente. Entonces el cliente lo que hace es subir archivos o descargar archivos dependiendo de cuál sea su tarea o lo que quiera hacer. Acá hay un cliente web y hay un servidor web, lo mismo, ¿no? El servidor obviamente está haciendo el despliegue de una página para que éste pueda acceder a través del navegador. Entonces también ahí se da el modelo cliente-servidor.
Luego de eso tenemos cliente de correo electrónico, servidor de correo electrónico, lo mismo, ¿no? Este es un cliente de correo que puede enviar un mail, entonces ese mail es recibido por este servidor. ¿Okay? Entonces, después de eso viene el modelo de computación en la nube. La computación en la nube significa que todos nuestros equipos, todo nuestro core puede estar en la nube. ¿Sí? Yo puedo tener mis aplicaciones corriendo en la nube y no en un data center. Normalmente, si no trabajamos con nube y tenemos servidores privados, todos nuestros sistemas, nuestros datos van a estar almacenados en el data center. ¿Qué es lo que me dice la nube? La nube me da la posibilidad de poder migrar esos equipos que tengo en el data center, los pueda migrar hacia la nube y esto va a seguir funcionando, ¿no? Bueno, acá dice es un modelo más nuevo donde los servidores y los servicios están distribuidos a nivel global en centros de datos distribuidos. La computación en la nube se describe en más detalle más adelante en este capítulo. Computación en la niebla. Esto ya es un concepto que está más cercano al tema de Internet de las Cosas. Entonces acá dice, fíjense, este modelo de red de Internet de las Cosas corresponde a una infraestructura informática distribuida más cercana al perímetro de la red. ¿Quién es el perímetro de la red? El perímetro de la red vendría a ser a todos los dispositivos que hacen de sensores, que obtienen los datos y que envían esos datos para que puedan ser procesados por algún tipo de servicio en la nube. Entonces permite que los dispositivos perimetrales ejecuten aplicaciones a nivel local y tomen decisiones de inmediato. Esto reduce la carga de datos en las redes, ya que los datos sin procesar no deben enviarse por las conexiones de red. Aumenta la resistencia al permitir que los dispositivos de Internet de las Cosas funcionen cuando se pierdan las conexiones de red. También aumenta la seguridad al evitar que los datos sensibles se transporten más allá del perímetro donde se necesitan. A ver, ¿qué es lo que nos dice acá? Por ejemplo, esta empresa acá tiene sensores de temperatura, de humedad, y en vez de que esa información que es capturada a través de los sensores se envíe hacia internet para que pueda ser procesado en internet y luego ser devuelto, en vez de que pase eso, la computación... Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el tema de la computación en la niebla significa que los sensores ya no van a tener que mandar los datos que van capturando hacia una nube central, hacia la nube, sino que por el contrario van a estar enviando los datos hacia unos servidores que están cerca al lugar donde se está haciendo la captura de los datos, y de esta forma se puede procesar mucho más rápido y se puede ahorrar el tema de el uso del ancho de banda, de los enlaces, el uso excesivo de los recursos de los servidores que están en la nube, ¿no? Y el tiempo que tarda en enviarse y en devolverse una respuesta va a ser mucho más rápido. Entonces eso es lo que dice la computación en la niebla, es que los servidores que procesan estén lo más cercano posible a los sensores que van capturando los datos, ¿sí? Entonces algo importante que se tiene que saber sobre el tema del Internet de las Cosas, sobre el tema de la nube y todo eso, es que los dispositivos que se van conectando hacia Internet, hacia que son parte de lo que es Internet de las Cosas, lo que hacen es capturar datos, y esos datos luego son enviados a algún tipo de servidor. Ese servidor procesa esos datos y de acuerdo a lo que haya capturado ya puede tomar una decisión y le puede decir a otro dispositivo que haga, por ejemplo, que encienda luces, que se cierre, que cambie de color, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, sería el tema de si ustedes tienen un semáforo que está haciendo la captura, o más bien, perdón, una cámara que está haciendo la captura de el movimiento dentro de un área, ¿sí? Entonces dentro de esa área está la cámara grabando
esa información se manda a la nube, a unos servidores centrales. Estos servidores centrales analizan la imagen, ven que hay un embotellamiento o hay una congestión. Entonces lo que hacen es enviar una orden hacia los semáforos para que puedan modificar los tiempos de cambio de las luces, ¿no? En un sentido y en el otro. Entonces de esa forma la cámara se vuelve simplemente en un sensor que va capturando los datos, y luego ya en la parte, en un servidor, ya se procesa eso y se envía una orden a otros dispositivos que pueden, como les decía, encenderse, cerrar algo, el tema del semáforo, cambiar las luces, cambiar los tiempos. A ver, esto dice: estos modelos no son mutuamente excluyentes. Los administradores de red pueden usar cualquier combinación de los tres modelos para satisfacer las necesidades de los usuarios de red. Entonces, cuando hablamos de los tres modelos, hablamos de el tema del modelo cliente-servidor, que es un modelo clásico donde solamente hay un servidor y hay un cliente que va consumiendo esos datos, y esto está centralizado, ¿no? Está dentro de un data center. Modelo de la computación en la nube, ya todo esto se muda, todos los servicios se mudan hacia la nube, servidores privados, y el cliente lo único que hace es consumir esos servicios de la nube. Ahora, esto acá, la niebla, pues ya, como hablábamos, tiene que ver con el tema del Internet de las cosas, ¿no? Los sensores capturan los datos y en vez de enviarse y utilizarse el ancho de banda, el cargar de datos a este servidor, lo que se hace es tener servidores acá lo más cercanos posibles a los lugares donde se está haciendo la captura de los datos. O sea, acá lo que me dice es que puedo hacer uso de cualquiera de esos modelos, o de hecho puedo hasta combinarlo y no hay problema. O sea, puedo tener mi red que funcione a medias o la mitad en el tema cliente-servidor, y la otra mitad que esté en la nube, ¿no? Y cosas así. Cisco prevé que el 40% de los datos creados por Internet de las Cosas se procesarán en la niebla para el año 2018. Entonces el modelo de la niebla ya se está yendo cada vez más cerca, o está estableciéndose como una solución bastante práctica, ¿no? Pilares de la seguridad. Todas las redes deben protegerse, sin embargo la IoT genera nuevos vectores de ataque que no suelen encontrarse en las redes empresariales normales. El pilar de seguridad de IoT de Cisco ofrece soluciones escalables de ciberseguridad que permiten que la organización pueda detectar, contener y corregir con rapidez y eficacia los ataques para minimizar el daño. Bueno, eso es bastante obvio, ¿no? El tema de que el Internet de las Cosas, al haber demasiados equipos conectados, los atacantes tienen un montón de posibles objetivos a atacar para poder obtener beneficio y poder incluso hasta saltar, ¿no? Atacan a un dispositivo del Internet de las Cosas, y de ahí ese dispositivo tiene conexión para llegar a un servidor o enviar datos a un servidor. Entonces hay una conexión. El atacante lo que puede hacer luego es saltar desde ese dispositivo hacia el servidor, y ese servidor puede ser que tenga acceso a la nube. Entonces se va yendo a través de todo eso y se llega tal vez a un objetivo final hacia los servidores centrales. Cisco dice que tiene algo que se llama seguridad específica de tecnologías operativas, OT. OT es el hardware y software que sirven para operar centrales eléctricas y administrar líneas de procesos industriales. La seguridad de OT incluye el dispositivo de seguridad industrial ISA 3000 y los servicios de datos en la niebla. Bueno, entonces acá lo que habla es que hay soluciones para el tema del Internet de las Cosas, acá específicamente para el tema de centrales eléctricas, ¿no? Después habla acá seguridad de la red de IoT, incluye los dispositivos de seguridad como switches, routers, dispositivos de firewall de ASA, servicios de prevención de intrusos de próxima generación, Cisco Firepower. Entonces esto acá lo que me está hablando es acerca de los productos de Cisco ya dentro de la red. Entonces una cosa son las redes eléctricas, y bueno, hay unas soluciones operativas. Acá estas redes
Acá me habla acerca de firewall, de IPS. Después tenemos el tema de la seguridad física, de IoT, Cisco Video Surveillance IP Cámaras. Bueno, acá vemos el tema de la solución de los ASA, ¿sí? O el Firepower. Esta sería la solución para el tema de las cámaras. Entonces, son cámaras digitales con muchas funciones que permiten la vigilancia en una amplia variedad de entornos, disponibles en versiones estándar y de alta definición, tipo caja o tipo domo, cableadas o inalámbricas, fijas o con inclinación y zoom. Las cámaras son compatibles con MPG4 y H264 y hacen uso eficiente de la red al tiempo que proporcionan video de alta calidad. Bueno, entonces acá, como les digo, ¿no? Están dándole Cisco soluciones que pueden brindarles seguridad. Entonces sobre eso se va hablando, ¿no? Pilar del análisis de datos. IoT puede conectar miles de millones de dispositivos capaces de crear exabytes de datos cada día. Para proporcionar valor, estos datos se deben procesar y transmitir rápidamente en inteligencia procesable. A ver, quiero que les quede claro, acá en Packet Tracer ustedes tienen una parte que se llama Internet de las Cosas. Acá tienen un montón de sensores, por ejemplo, sensor de humo, sensor de fuego, sensor de movimiento, y después tienen dispositivos que pueden hacer una alarma, puede cerrarse una puerta. O sea, hay un montón de dispositivos acá que yo puedo utilizar, ¿no? Bueno, estos son sensores también. Y esto lo que son tarjetas para poder procesar la información o los datos, ¿no? Entonces, estos dispositivos, que por ejemplo está acá, Heating Element, Cooler, vamos a ver, Entonces, a ver, lo que yo les estaba diciendo es que estos dispositivos de acá lo que hacen es capturar información y de acuerdo a lo que ustedes le hayan configurado, esto va a capturar esos datos y lo va a enviar hacia algún lado. Entonces podría ser a esto acá o podría ser a un servidor. Fíjense que acá ustedes tienen un servidor. Este servidor puede ser habilitado para los servicios de Internet de las Cosas, entonces acá se le puede registrar. ¿Qué es lo que va a hacer este sensor? Va a capturar datos, los va a enviar al servidor. Obviamente hay que conectarlos de alguna forma. Lo envía acá y el procesador lo que hace es, mediante programación, se le puede decir que, por ejemplo, a una temperatura de, no sé, pues de 30 grados o de 25 grados, se tenga que encender automáticamente el aire acondicionado. Y cuando la temperatura esté menor a 30 grados, menor a 18 grados, entonces se tenga que apagar el aire acondicionado. Se podría hacer eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer eso necesito capturar los datos. Eso es lo que hace el sensor, mandar esos datos a algún servidor, programar ese servidor para que pueda tomar la decisión de acuerdo a los datos que va recibiendo y actuar en consecuencia para poder, en este caso el ejemplo que les daba es de poder encender o apagar el aire acondicionado dependiendo de las condiciones que se den en ese ambiente en ese momento. Entonces la idea del Internet de las Cosas es justamente eso, ¿ya? No es que conectamos por ejemplo nuestros zapatos solamente para poder saber, para navegar o para algo así, no. La idea es que con la información que va capturando estos dispositivos, ellos no tienen la capacidad de procesar esa información, entonces lo que hacen es simplemente capturar los datos, lo envían hacia un servidor, ya sea en la niebla o ya sea en la nube, para que puedan ser procesados y de acuerdo a eso se tome algún tipo de decisión o algún tipo de cambio, ¿no? Pilar de la administración y automatización. Bueno, IoT amplía significativamente el tamaño y la diversidad de la red para incluir los millones de objetos inteligentes que detectan, monitorean, controlan y reaccionan. La conexión a la red de estos dispositivos que antes no estaban conectados pueden ofrecer niveles incomparables
la inteligencia empresarial y operativa, pero es esencial comprender que los entornos operativos están compuestos por áreas funcionales diversas y dispares. Cada una de estas áreas también requisitos específicos, como la necesidad de hacer un seguimiento de métricas específicas. Los sistemas de tecnología operativa pueden variar ampliamente según la industria, así como también por la función que cumplen en un sector determinado. Por acá ya lo que me está hablando es acerca de cómo hacemos la administración de esa cantidad inmensa de dispositivos, de esa cantidad inmensa de sensores que tenemos. Existen soluciones que Cisco tiene. Acá por ejemplo dice, fíjense, el portafolio de administración y automatización de sistemas de IoT de Cisco incluye herramientas de administración como el directorio de red de campo de IoT de Cisco que se muestra en la figura. Otras herramientas de administración son Cisco Prime, administrador de soluciones de vigilancia, Cisco y más. O sea, al haber demasiados equipos necesito algún tipo de herramienta que me permita administrarla. Entonces Cisco acá lo que me está diciendo es que tiene herramientas para poder hacer eso. Pilar de plataforma de habilitación de aplicaciones. El pilar de plataforma de habilitación de aplicaciones proporciona la infraestructura de alojamiento y movilidad de aplicaciones entre la nube, la computación en la niebla. El entorno en la niebla proporciona varias instancias de la aplicación para diversos sensores y terminales. Estas instancias pueden comunicarse entre sí para ejecutar funciones de redundancia e intercambio de datos que permiten crear modelos comerciales como pagos según el consumo de objetos, máquinas y productos. Por acá igual lo mismo, ¿no? Cisco les empieza a hablar de que tiene una versión de iOS que está combinada con Linux que permite que los routers alojen aplicaciones cerca de los objetos que necesitan monitorear, controlar, analizar y optimizar. De esa forma hay una compatibilidad con estos sensores y Cisco puede hacer que sus routers puedan actuar como servidores para poder hacer la implementación de la niebla. Por ejemplo, no hablábamos del modelo de la niebla, entonces los routers actuarían como servidores, ¿no? Podrían tomar la decisión, en vez de enviarlo a la nube, lo enviamos a la niebla en este caso, los servidores, perdón, los routers. Bueno, esto se lo dejo para que ustedes lo puedan hacer. Vamos revisando lo demás. Bueno, acá empezamos a hablar acerca de la nube y la virtualización. Son conceptos muy importantes que se tiene que saber. La nube, principalmente, como ya lo habíamos visto, significa que mis servicios van a estar no de forma local, sino que van a estar en un data center de otra empresa que me da el servicio de la nube. Entonces hay varios tipos de nube de acuerdo a cómo se esté haciendo el uso de esos recursos que me están alquilando. Obviamente yo los tengo que pagar mensualmente, ¿ya? Y la idea de la nube es que yo me ahorro en tener que hacer mantenimiento de esos equipos que están soportando mi software. No tengo que tener gente capacitada, no tengo que tener los dispositivos, puedo cortar el servicio cuando yo quiera, no necesito actualizar mis equipos, no tengo que estar preocupándome por el tema de la seguridad, si me van a atacar, si no está bien administrado. Todos los servicios que en realidad al final de cuentas yo necesito las aplicaciones que corran las aplicaciones, y por eso es que tengo los servidores en mi data center, ¿ya? Entonces, si mando todo a la nube, ya solamente me preocupo de usar mi software o mis aplicaciones y me olvido del resto de las cosas que significa administrar y tener en punto tener a punto la infraestructura de servicios y de redes. A ver, acá dice: la computación en la nube implica una gran cantidad de computadoras conectadas a través de una red que puede estar ubicada físicamente en cualquier lugar. Los proveedores confían mucho en la virtualización para prestar servicios de computación en la nube. La computación en la nube puede reducir costos operativos al utilizar los recursos con mayor eficacia. La computación en la nube admite una variedad de problemas de administración de datos. Ok, ¿qué es lo que me dice acá? Me dice que para que funcione la nube necesito virtualización. De esa forma se logra una mayor optimización
en el uso de los recursos de servidores. ¿Sí? Entonces acá lo que me está diciendo es que esto está relacionado, ¿no? La nube, la virtualización, son conceptos que están relacionados. A ver, permite, fíjense, el acceso a los datos de organización en cualquier momento y lugar. Eso es obviamente es cierto, porque como yo les comentaba, yo si tengo mi data center privado donde están todos mis servidores y donde están corriendo, están alojados mis servicios, mi software, tengo que hacer configuraciones especiales para poder publicar esos servicios afuera y que puedan ser accedidos desde cualquier lugar del mundo. En cambio, si yo tengo la nube, yo no tengo que preocuparme porque esos servicios están publicados. El mismo modelo de la nube me permite que yo pueda accederlo desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier dispositivo. Optimiza las operaciones de TI de la organización, suscribiéndose únicamente a los servicios necesarios. Entonces, el tema ese que yo les hablaba de administrar las redes, administrar los servidores, actualizarlos, instalarles parches, o sea, todo el tema ese de mantenimiento de mi infraestructura de servidores y de red ya no me significa un gasto, porque eso lo maneja el que me está brindando el servicio de la nube. Yo no tengo ya que preocuparme por el tema de esos equipos, ¿sí? Entonces me ahorro en estar teniendo que contratar gente que sea experta y que lo haga bien, confiando en que lo puedan hacer bien. Elimina o reduce la necesidad de equipos, mantenimiento, administración de TI en las instalaciones. Lo mismo, ¿no? O sea, ya no tengo que tener un espacio especial, acondicionado, con el tema del aire, con el tema de la instalación eléctrica, que pueda soportar todos mis servidores. Que a medida que va creciendo mi empresa, necesito hacer un espacio mucho más grande, instalar más servidores, más consumo de energía, más consumo de espacio. Luego esos equipos se van volviendo obsoletos con el tiempo. Pasa un año, 2 años, 3 años, ya son obsoletos. Tengo que reemplazarlos, eso significa un gasto. Entonces, eso ya no hay, ¿sí? Elimina, optimiza las operaciones de TI, ¿no? Elimina o reduce la necesidad de equipos, mantenimiento, eso es justamente lo último que hablaba. Reduce el costo de equipos y energía, los requisitos físicos de la planta y las necesidades de capacitación del personal. Bueno, al no haber personal propio o personal que se dedique solamente al tema del mantenimiento de la infraestructura de servidores y red, yo me ahorro eso, ese gasto, ¿no? Además de que no tengo que estar capacitándolo. Lo único que necesitaría tal vez sería el tema de soporte técnico para las computadoras que usan mis usuarios. Solamente podría necesitar eso y ya no contratar gente especializada en seguridad, en voz sobre IP, en servidores, en Linux. O sea, necesito un montón de gente que sepa bien hacer las cosas. Eso ya no va, ¿no? Con la nube eso desaparece. La computación en la nube permite respuestas rápidas a los crecientes requisitos de volumen de datos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo necesito crecer, porque resulta que hace un año iniciamos y el nivel de crecimiento era del 5%, pero este año por alguna razón el nivel ha subido a 50%, o sea, tengo mayor cantidad de usuarios, 100% tal vez. Entonces necesito que la capacidad que tengo actualmente en mis servidores, en mis servicios, se doble y crezca con la nueva demanda. Entonces, con los servidores de forma local, con un data center que yo tenga propio, yo tendría que preocuparme por poner más servidores, comprar más licencias, instalar el software, ponerlo a punto. Entonces es un gasto. En cambio, y además de eso, la implementación de ese tipo de soluciones pues me va a demorar un tiempo, ¿no? El poder habilitarlo y que funcione bien. En cambio, con el tema de la nube, yo no me preocupo de eso, ¿no? Yo simplemente le digo al que me está ofreciendo el servicio de la nube, le digo, necesito incrementar el tamaño del espacio que estoy manejando, tal vez en un 30% o un 50%. También en el tema de servidores, necesito tener mayor memoria, mayor procesador, o directamente necesito otro servidor de las mismas capacidades.
Entonces lo único que yo hago es decirle qué es lo que necesito, y la empresa que me está dando el servicio en la nube, pues ya mediante virtualización crea o responde a lo que yo le diga. Entonces la computación en la nube con su modelo de pago según el consumo, o sea que si yo al principio estoy usando poco, pues voy a pagar poco, pero si necesito, a medida que voy creciendo, necesito más espacio, más procesamiento, entonces ya empezamos a pagar mucho más. Permite que las organizaciones consideren los gastos de computación y almacenamiento más como un servicio que como una inversión en infraestructura. Los gastos de capital se transforman en gastos operativos. Entonces se tiene bastantes beneficios. Es muy importante el concepto de manejar. Según lo que se dice últimamente, en un futuro todo se va a migrar a la nube. En Estados Unidos ya están ellos bastante acelerados, ya hay muchas empresas que han llevado sus servicios a la nube. Pasamos a ver acá, servicio en la nube. Bueno, hablábamos de que en la nube no hay solamente un tipo de nube, sino que en este caso hay tres. Ya hay una que se llama software como servicio, o en inglés sería software as a service. El proveedor de la nube es responsable del acceso a los servicios como correo electrónico, comunicaciones, Office 365 que se proporcionan por internet. El usuario solo necesita proporcionar sus datos. Acá lo que hacemos es consumir algún software. Por ejemplo, ahí habla de Office. Ustedes pueden acceder a la página de Microsoft, comprar una suscripción a su software que se llama Office 365, y con eso ustedes ya pueden acceder en cualquier parte del mundo, desde cualquier dispositivo, a su Word, Excel, PowerPoint, porque lo que estamos haciendo es consumir el servicio de Office en la nube, y eso se llama SaaS o Software as a Service. Plataforma como servicio. El proveedor de la nube es responsable del acceso a las herramientas y los servicios de desarrollo que se usan para proporcionar las aplicaciones. Por acá va un poquito más allá, ya no es solamente que consumo un servicio, sino que más bien obtengo un servidor y empiezo a manejar los lenguajes o los servicios de desarrollo, las herramientas de desarrollo, para poder implementar una aplicación que yo necesite. O por ejemplo podría ser un sistema de ventas online, ¿no? Entonces puedo hacer que sea más grande, modificarlo de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Entonces eso me permite hacer el tema de plataforma como servicio. Infraestructura como servicio significa que el proveedor de la nube es responsable del acceso a los equipos de red, los servicios de red virtualizados, el soporte de infraestructura de red. Significa que yo ya no solamente voy a hacerme cargo del tema de la aplicación, sino que además de eso voy a hacerme cargo de la infraestructura. Entonces yo puedo acá empezar a decir, bueno, voy a migrar todo lo que tengo en mi data center. Entonces voy a empezar necesito un switch, o bueno, no sé, póngale 20 switches, necesito 30 routers, necesito algún otro dispositivo más que se está usando, un firewall por ejemplo. Entonces ya lo que hago es consumir infraestructura, por eso se llama infraestructura como servicio, ¿sí? Entonces este acá lo que hace es simplemente consumir un servicio como un Office 365. Este acá lo que hace es herramientas y servicios utilizados para distribuir las aplicaciones, ¿no? Y IaaS es el que yo utilizo una infraestructura para. Bueno, sigamos entonces, pasemos a la siguiente. Modelos de nube. Dice, hay 4 modos principales de la nube, como se muestra en la figura. Nubes públicas, las aplicaciones basadas en la nube y los servicios que se ofrecen en una nube pública están a disposición de la población en general. Los servicios pueden ser gratuitos u ofrecerse en formato de pago según el uso, como el pago de almacenamiento en línea. La nube pública
utiliza internet para proporcionar los servicios. Ok, entonces por ejemplo ustedes tienen el tema de Google Drive, ese es uno. El otro se llama el de Microsoft, se llama vamos a ver, almacenamiento en la nube. Microsoft. OneDrive, sí, ese es el de Cisco, perdón, el de Cisco, el de Microsoft, sí, y el más conocido, hay uno que todos conocen, que no me acuerdo ahorita el nombre, así que vamos a ver. Dropbox, ahora sí me acuerdo, Dropbox, sí, acá está, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Megaupload, son servicios de almacenamiento en la nube y vendrían a considerarse como nubes públicas. Nubes privadas, las nubes privadas, las aplicaciones y los servicios basados en una nube privada que se ofrecen en una nube privada están destinados a una organización o una entidad específica como el gobierno. Se puede configurar una nube privada utilizando la red privada de la organización. Si bien el armado y el mantenimiento pueden ser costosos, una organización externa que cuente con una seguridad de acceso estricta también puede administrar una nube privada. Bueno, esto vendría a ser ya una nube propia donde las sucursales, por ejemplo, pueden conectarse a esta nube privada y pueden consumir los servicios directamente de esta nube, ¿no? Entonces la nube está a cargo de la organización, entonces no hay otros clientes que consuman esa nube, solamente la consume la misma empresa que es dueña de la nube. Nubes híbridas. Una nube híbrida consta de dos o más nubes, por ejemplo, una parte personalizada y otra parte pública, donde cada una de las partes sigue siendo un objeto separado, pero ambas están conectadas a través de una única arquitectura. En una nube híbrida, las personas podrían tener grados de acceso a diversos servicios según los derechos de acceso de los usuarios. Entonces, podría ser que como menciona ahí, una parte de la nube es pública y la otra parte es privada. Nubes comunitarias. Una nube comunitaria se crea para el uso exclusivo de una comunidad específica. La diferencia entre nubes públicas y nubes comunitarias son las necesidades funcionales que se personalizan para la comunidad. Por ejemplo, las organizaciones de servicios de salud deben cumplir las políticas y leyes que requieren niveles de autenticación y confidencialidad especiales. Bueno, esos son los tipos de nubes, ¿no? Computación en la nube frente al centro de datos. Los términos de centro de datos y computación en la nube suelen usarse de manera incorrecta. A continuación se brindan la definición correcta de centro de datos y computación en la nube. A ver, el centro de datos generalmente consiste en una instalación de almacenamiento y procesamiento de datos gestionada por un departamento de TI o interno o arrendado fuera de las instalaciones. Bueno, entonces el centro de datos es el data center, que se conoce de esa forma en inglés, en español le dice centro de datos, que es el lugar donde están mis servidores, mis lugares de almacenamiento, bueno, servidores de almacenamiento, principales dispositivos de capa 3, conexiones. Entonces ahí está, ese es mi centro de datos. Ok, entonces hablábamos de computación en la nube. Generalmente consiste en un servicio fuera de las instalaciones que ofrece acceso a pedido a un grupo compartido de recursos informáticos configurables. Estos recursos se pueden aprovisionar y lanzar rápidamente con un esfuerzo de administración mínimo. Bueno, entonces como ustedes ven, ya les expliqué en qué consiste la nube. Simplemente sería un centro de datos que está bajo la administración de una empresa que ofrece los servicios de la nube. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Vamos pasando. Computación en la nube y virtualización. Los términos computación en la nube y virtualización
suelen usarse de manera intercambiable, no obstante significan dos cosas distintas. La virtualización es la base de la computación en la nube. Sin esta base, la computación en la nube se implementa masivamente no sería posible. A ver, necesito virtualizar los recursos que tengo en los servidores para que estos sean usados por varias empresas, varios clientes. Entonces, si tuviéramos que tener un servidor físico por cada cliente, imagínense la cantidad de servidores que tendría que tener. Entonces, como esto no es posible, lo que se hace, bueno, en realidad sí es posible, pero sería muy costoso y sería muy difícil, perdón, de administrar. Entonces lo que se hace es juntar un montón de recursos, de espacio, de procesamiento, de memoria, y se maneja como si fuera una sola unidad. A partir de eso se va creando servidores virtualizados a medida que se va necesitando. Si el cliente ya no lo necesita, entonces esos recursos nuevamente vuelven a formar parte de la entidad única donde teníamos todos los recursos, ¿no? Espacio, memoria, procesamiento. Entonces, existen varios servicios. Por ejemplo, Amazon tiene su servicio que se llama Elastic Compute Cloud. Voy a mostrar eso. Entonces acá Amazon entonces ustedes acá pueden hacer uso de los recursos de Amazon para poder tener los servicios de Amazon en la nube. ¿Sí? Hay un montón de servicios que ustedes pueden usar, y lo que hacen es pagar mensualmente o cada 6 meses o un año por el uso de esos servicios, ¿no? Y dependiendo del tipo de nube que ustedes estén alquilando, pues servidores dedicados. Para poder apreciar completamente la virtualización, primero es necesario entender un poco parte de la historia de la tecnología de los servidores. Antes los servidores empresariales estaban formados por un sistema operativo de servidor como Windows Server o Linux Server, instalado en hardware específico, como se ve en la figura. Toda la RAM, la potencia de procesamiento y todo el espacio de disco duro de un servidor se dedicaban al servicio proporcionado, por ejemplo red, servicio de correo, etc. Entonces antes lo que me dice es que antes solamente para el tema de servicio web yo ocupaba un servidor y todos los recursos de ese servidor estaban disponibles solamente para el servicio web. Si quería otro servicio como correo electrónico, tenía que tener otro servidor aparte, otro servidor físico que tuviera CPU, memoria, NIC, disco, y todos esos recursos estaban asignados solamente al servidor de correo electrónico. Y así pasaba con los demás servicios que necesitaba. Ahora, ¿qué es lo malo de todo esto? Lo malo de todo esto es que no se hace generalmente el uso de los servidores, no va a ser el mismo para todos los servicios. Entonces va a haber servidores donde solamente se va a usar tal vez un 20% de lo que son los recursos de ese servidor físico. En otros se usará un 50%, en otros se usará hasta un 70%, y de esa forma, como ven ustedes, hay un podemos decir que no hacemos un uso correcto de los recursos, ¿sí? Hay un gasto o desperdicio, ahí está, esa es la palabra, desperdicio de la CPU, de la memoria, de la NIC, del disco, ¿sí? Entonces, este modelo de servidores dedicados, que fue con lo que se empezó en un principio, eran infrautilizados, no se utilizaba todo. Entonces, a razón de esto,
es que se crea la tecnología de virtualización, que lo que hace es permitir usar solamente los recursos que yo necesite para un servicio. Entonces, si el servicio solamente demanda un 20% de la capacidad total de un servidor físico, entonces yo voy a poder crear un servidor que tenga solamente ese 20% de la capacidad del servidor físico. ¿Sí? El otro tal vez requiere 50%, entonces solamente 50, ya serían 70 y me sobra para otro 30 para este, por ejemplo. Entonces, en vez de tener solamente un servidor, un servicio corriendo en todo el hardware, yo puedo tener hasta 3 servidores dependiendo de los recursos que usen. Podría tener, como digo, hasta 3 o 4, ¿no? Entonces, fíjense acá, tengo 2 servidores, pero sin embargo, o sea, 2 servidores físicos, pero sin embargo estamos corriendo a 8 servicios. Anteriormente hubiéramos necesitado 8 servidores dedicados. ¿Sí? Entonces la virtualización me permite hacer un uso más eficiente de lo que son los recursos físicos de un servidor. A ver, ¿qué es un hipervisor? El hipervisor es un programa, un firmware o un hardware que suma una capa de abstracción a la parte superior del hardware físico real. La capa de abstracción se utiliza para crear máquinas virtuales que tienen acceso a todo el hardware de la máquina física, como CPU, memoria, controladores de disco y NIC. Cada una de esas máquinas virtuales ejecuta un sistema operativo completo y separado. Con la virtualización, las empresas ahora pueden consolidar la cantidad de servidores necesarios. Por ejemplo, no resulta raro que 100 servidores físicos se consoliden como máquinas virtuales sobre 10 servidores físicos que usan hipervisor. Entonces, ¿qué es el hipervisor? Es simplemente una capa extra que se establece entre lo que es el hardware físico y los sistemas operativos reales sobre los cuales están implementados los servicios. En los servidores dedicados no había esta capa de hipervisor, por lo tanto el hardware se comunicaba directamente con el sistema operativo al servicio que íbamos a correr. ¿Sí? Entonces, básicamente, como dice ahí, es un software o un firmware. El uso de la virtualización normalmente incluye redundancia para brindar protección desde un punto sensible de falla. La redundancia se puede implementar de diferentes maneras. Si falla el hipervisor, se puede reiniciar la máquina virtual en otro hipervisor. Además, la misma máquina virtual se puede ejecutar en 2 hipervisores simultáneamente, copiando las instrucciones de RAM y de CPU. Entre estos, si falla el hipervisor, la máquina virtual continúa ejecutándose en el otro supervisor. Los servicios que se ejecutan en la máquina virtual también son virtualizados y se puede instalar o deshabilitar dinámicamente según sea necesario. O sea, también se puede tener alta redundancia, se puede lograr eso al tener 2 equipos que tengan los mismos servicios corriendo en simultáneo, para que en caso que falle uno, pues el otro pueda levantar. ¿Cuáles son las ventajas de la virtualización? Menos cantidad de equipos necesarios. Como vieron ustedes, antes se necesitaba un servidor para cada servicio. Ahora puedo tener más de un servicio corriendo dentro de un servidor físico. Menor consumo de energía, eso también queda muy claro. Al tener menor cantidad de servidores donde tengo que almacenar mi servicio, voy a usar menos electricidad para poder, o energía, perdón, para poder darle, para que funcionen mis servidores, ¿no? Menor consumo de energía, menor espacio necesario, lo mismo, o sea, el lugar donde se almacenan estos servidores tiene que ser, como yo les comentaba anteriormente, un área especial donde está bien acondicionada, en el tema de aire acondicionado, tema de electricidad, humedad, temperatura, ingreso, salida. Tengo que tener racks, entonces tengo que tener un espacio bastante grande para ir almacenando o teniendo ahí mis servidores y que funcionen de forma correcta. Entonces la virtualización me permite poder ahorrar espacio porque voy a tener menor cantidad de servidores, ya que en un solo servidor físico puedo tener hasta 10 servidores corriendo, 10 servidores virtuales, ¿no? Corriendo. Después dice veamos a ver acá. Simplificación de prototipos. Según se puede crear rápidamente laboratorios autónomos que operen en redes aisladas para las pruebas y los prototipos de instalaciones de red.
Entonces, a ver, muchas veces necesito, por ejemplo, actualizar un sistema operativo y necesitamos saber si al actualizar el sistema las aplicaciones que yo tengo corriendo dentro de ese sistema van a seguir funcionando normalmente en la nueva versión. Entonces, como una buena práctica, siempre se recomienda tener un laboratorio para poder probar en ese laboratorio el sistema operativo nuevo que se va a usar, y si todo está bien, después monitorear por una semana. Si todo está bien, entonces ya hago la implementación en producción. Pero si es que falla al estar en el laboratorio, entonces tengo que buscar alguna alternativa, porque si no me quedo sin servicio, ¿no? Aprovisionamiento acelerado de servidores. La creación de las máquinas virtuales, la verdad que es muy sencillo, o sea, es simplemente darle unos cuantos clics, siguiente, y ya tengo creado mi servidor. En cambio, si tuviera que hacerlo con un servidor físico, tendría que comprar el dispositivo, hacer el espacio, hacer las instalaciones de los puntos de energía, los puntos de red, instalar, rackear el equipo, o sea, consume demasiado tiempo. Mayor tiempo de actividad de servidores. La mayoría de las plataformas de virtualización de servidores actuales ofrecen funciones avanzadas y redundantes de tolerancia a fallas, como migración en vivo, migración de almacenamiento, alta disponibilidad y planificación de recursos distribuidos. Entonces, manejar de forma virtualizada el tema de los servidores trae beneficios adicionales, como los que ustedes acaban de escuchar, ¿no? Hay siempre el tema de la alta redundancia, porque son dispositivos virtuales. Se pueden migrar, por ejemplo, máquinas virtuales que están corriendo en un hardware, en un servidor físico. Lo puedo mover, puedo migrar esas máquinas virtuales que están en ese momento funcionando hacia otro servidor físico, para poderle hacer mantenimiento al servidor original donde estaban almacenadas esas máquinas virtuales. Y después, una vez que haga mantenimiento, ya puedo volver otra vez las máquinas virtuales nuevamente al servidor original. Entonces, ese tipo de cosas con hardware físico no se podía hacer. Ahora sí se puede, ¿no? Recuperación tras un desastre mejorada. La virtualización ofrece soluciones avanzadas de continuidad del negocio. Brinda la capacidad de abstracción de hardware, de modo que el sitio de recuperación ya no necesite tener hardware que sea idéntico al hardware del entorno. Soporte de tecnologías heredadas. La virtualización puede ampliar la vida útil del sistema operativo y las aplicaciones para que las organizaciones tengan más tiempo para migrarse a soluciones más nuevas. Ahí están algunas de las ventajas, ¿no? Capa de abstracción. Bueno, acá capa de abstracción de la arquitectura de PC, servicios, web, correo electrónico, servidores de archivo, sistema operativo, firmware, y de ahí está el hardware. Esas serían las capas en el servidor. Ahora, fíjense que tengo el hardware, tengo el firmware que hace la comunicación con la parte del hardware directamente. Entre medio de eso está el hipervisor. De ahí vienen los servidores y de ahí vienen los servicios. Entonces, esa es la idea del tema de la virtualización, ¿no? Poner una capa que se encargue de poder hablar con el hardware a través de los firmware, y también permitirme crear máquinas virtuales sobre las que voy a instalar un sistema operativo y sobre las cuales voy a activar los servicios que yo piense que son necesarios. Hipervisores de tipo 2. Bueno, acá tenemos algunos tipos de hipervisores. Los hipervisores de tipo 2 también se denominan hipervisores alojados. Esto se debe a que el hipervisor está instalado sobre el sistema operativo existente, como Mac OS, Windows o Linux. A ver, entonces acá, ¿qué significa esto? Yo tengo acá el host, ¿no? Tengo el hardware, tengo instalado un sistema operativo. Por ejemplo, en este caso yo tengo Windows 7 instalado en mi máquina, y tengo también acá el tema de VMware Workstation. Entonces tengo mi máquina que tiene su hardware, tiene el sistema operativo instalado,
y sobre eso aparece el hipervisor, que en este caso sería VMware Workstation. Ese sería el hipervisor. Ya, entonces necesito tener un sistema operativo sobre el cual voy a instalar el hipervisor, y este hipervisor ya me va a permitir poder crear las máquinas virtuales que yo necesite. En este caso tengo varias máquinas virtuales acá creadas. Entonces este tipo de hipervisor se lo conoce como hipervisor de tipo 2, ¿sí? Hipervisor de tipo 2. Entonces ahí tienen ustedes algunos ejemplos: VMware Workstation, VirtualBox de Oracle, VirtualPC, VMware Fusion, xParallel de MacOS. Ya, algunos son gratuitos, otros son de pago. Después vienen los hipervisores de tipo 1, que en realidad estos son los que se utilizan en las grandes empresas, ¿no? Hablábamos de los servicios en la nube, por ejemplo, utilizan este tipo de hipervisor, donde, si ustedes se dan cuenta, yo no tengo que tener instalado el sistema operativo para poder instalar recién el hipervisor. No existe eso. Tengo el hardware y directamente después de eso viene el hipervisor. Entonces el hipervisor vendría a ser como el sistema operativo de ese equipo, ¿sí? Más o menos, pero en realidad no se lo llama así, se le llama simplemente hipervisor. Ya, entonces este hipervisor me permite poder ya crear máquinas virtuales. Sobre esas máquinas virtuales ya yo voy instalando los sistemas operativos, en este caso Windows, Linux o Unix. Entonces estos son los que se utilizan en las grandes empresas, este modelo acá, hipervisor de tipo 1. Entre esos hipervisores ustedes tienen hipervisor, por ejemplo, el VMware SCI. Ese es un hipervisor. Entonces este es un hipervisor de tipo 1, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ahí lo describe, hipervisor de tipo 1. Ya, y tienen varios, ¿no? Tienen, por ejemplo, a Microsoft Hyper-V, que es otro hipervisor, ¿sí? Después Zen, hay otros también que son gratuitos, son de Linux, y otros de IBM que no me acuerdo el nombre, pero bueno, esos serían los hipervisores de tipo 1. Entonces pasamos a esto: instalación de una máquina virtual en un hipervisor, traslado de una instancia del sistema operativo entre los hipervisores. Fíjense, acá puedo pasar un sistema operativo al otro, como yo les comentaba. Esto puede ser al vivo, ¿no? O sea, mientras está funcionando la vamos pasando al otro hardware. Entonces la virtualización me permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Esto tiene que ver con los servidores que vende Cisco, o sea, el hardware, que se llama USC, sería Unified Computing System. Este software lo que hace es obviamente administrar esos servidores, ¿no? Cisco vende estos servidores donde ustedes pueden hacer el tema de virtualización, soportan el tema de virtualización. Entonces cuando se instala un hipervisor de tipo 1 y se reinicia el servidor, solo se muestra la información básica, como la versión del sistema operativo, la cantidad de RAM y la dirección IP. Una instancia de OS no se puede crear a partir de esta pantalla. Los hipervisores de tipo 1 requieren una consola de administración para administrar el hipervisor. Entonces, yo, si quiero crear el sistema operativo, necesito un administrador, la consola de administración. En este caso, esa consola de administración se llama Cisco Unified Computing System Manager. En VMware SCI tiene su administrador que se llama, creo que estaba por acá, vamos a ver, se llama VMware Sphere, ¿sí? Ese es el software que se utiliza para poder administrar y así crear las máquinas. Acá está, plataforma de virtualización, ¿sí? Le permite poder administrar y crear las máquinas sobre el hipervisor que acabo de mostrar, que se llama Microsoft Hyper-V, y en Cisco se llama SCI, ¿no? VMware SCI.
Entonces ustedes, una vez que instalan el hipervisor de tipo 1, reinician el equipo, no van a poder ver información importante. Bueno, van a ver solamente la IP y alguna otra información más, pero se necesita otra aplicación para poder hacer la creación de las máquinas virtuales y poder instalar los sistemas operativos que yo voy a usar, ¿no? Y ahí correr los servicios. Ya, entonces eso es lo que me está mostrando acá. Bueno, llegamos a la última parte, que es el tema de la virtualización de la red. Esta parte habla de que nosotros, como administradores de red, ya no vamos a tener necesidad de tener que conectarnos a cada uno de los dispositivos y hacer la tarea manual de, por ejemplo, a cambiar algún tipo de política de calidad de servicio, por ejemplo. Si yo necesito hacer una aplicación de alguna política de calidad de servicio, yo con este tipo de virtualización de la red voy a poder hacer que ese cambio se dé de forma centralizada y se distribuya al resto de los dispositivos que van a participar de esa tarea, ¿no? A ver, la virtualización del servidor oculta los recursos del servidor, por ejemplo, la cantidad y la identidad de los recursos, la identidad de los servidores físicos, de los procesadores y del sistema operativo, de los usuarios del servidor. Esta práctica puede crear problemas si el centro de datos está utilizando las arquitecturas de red tradicionales. Por ejemplo, las LAN virtuales utilizadas por las máquinas virtuales o virtual machine se deben asignar al mismo puerto de switch que el servidor físico que ejecuta el hipervisor. Sin embargo, las virtual machines son trasladables y el administrador de la red debe poder agregar, descartar y cambiar los recursos y los de red. Este proceso es difícil hacerlo con los switches de red tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A ver, otro problema es que los flujos del tráfico difieren considerablemente del modelo cliente-servidor tradicional. Generalmente un centro de datos tiene una cantidad considerable de tráfico que se intercambia entre los servidores virtuales, denominado tráfico entre nodos. Estos flujos cambian en la ubicación y la intensidad en el tiempo, lo que requiere un enfoque flexible a la administración de recursos de red. Por acá estamos listando algunos problemas que me van a llevar a justificar el uso de la virtualización de la red. La infraestructura de red existente pueden responder a los requisitos cambiantes relacionados con la administración de los flujos de tráfico, utilizando las configuraciones de calidad de servicio y de ajustes de nivel de seguridad para los flujos individuales. Sin embargo, en empresas grandes que utilizan equipos de varios proveedores, cada vez se activa una nueva virtual machine o máquina virtual, la reconfiguración necesaria puede llevar mucho tiempo. ¿Podría la infraestructura de red también beneficiarse de la virtualización? Si es así, ¿de qué manera podría hacerlo? La respuesta está en la manera en que los dispositivos de red funcionan como un plano de datos y un plano de control, como se describe más adelante en el capítulo. Plano de control y plano de datos. Bueno, el plano de datos es vayamos con plano de control, como dice acá. Suele considerarse el cerebro del dispositivo, se utiliza para tomar decisiones de reenvío. El plano de control contiene los mecanismos de reenvío de rutas de capa 2, capa 3, como las tablas de vecinos del protocolo de routing y las tablas de topología, las tablas de routing IPv4, IPv6, spanning tree, la tabla de ARP, la información que se envía al plano de control es procesada por la CPU. Bueno, entonces acá lo que se mantienen son los protocolos de enrutamiento, spanning tree, ARP, ¿no? Entonces esto viene a ser el cerebro, que es el que decide por dónde es que se tiene que enviar un denominado flujo de tráfico. Ahora, plano de datos. Entonces el plano de datos es el que me permite ya, bueno, en realidad le permite al switch o al router ya poder enviar los datos, ¿no? Entonces el plano de control es el que le dice
vendría a ser como el gerente, ¿no? El gerente toma la decisión, decide qué es lo que se tiene que hacer, y ya los subordinados o los analistas, o como se los quiera llamar, ya ellos ejecutan lo que se ha decidido, ¿no? Por ejemplo, no sé, podría ser trasladar equipo de un lado al otro. Entonces, ¿quién decide eso? La gerencia. ¿Quién ejecuta? El empleado, ¿sí? Entonces el plano de datos es lo mismo, ¿no? El plano de control decide cómo va a estar la tabla de enrutamiento, cómo va a estar el tema de spanning tree, la tabla de ARP, cómo se va llenando. Entonces ya cuando toca decidir, llega un paquete o llega una trama, toca decidir a dónde enviarlo. El plano de control es el que toma la decisión, y el plano de datos es el que ejecuta el envío de eso, ¿no? El traslado desde una interfaz hacia otra interfaz, ¿sí? A ver, ¿cuál es la idea de el tema de la virtualización o el tema de la programación? La idea es que el plano de control se maneje de forma centralizada, y en los equipos, en los switches, cada uno de estos sería un switch o un router, ¿sí? No quede un plano de control, que solamente quede el plano de datos. Entonces las decisiones se van a tomar de forma centralizada en este controlador centralizado, y ellos solamente van a ejecutar el tema del envío del tráfico de un lado hacia el otro. Esa es la idea detrás de el tema de la virtualización en la red y el tema de la programación, ¿sí? Para poder hacer eso necesitamos algún tipo de software, en este caso OpenFlow o OpenStack, ¿sí? Bueno, acá dice, hace más de una década VMware desarrolló una tecnología de virtualización que permitía a un sistema operativo host admitir uno o más sistemas operativos clientes. La mayoría de las tecnologías de virtualización ahora se basan en esa tecnología. La transformación de los servidores exclusivos para los servidores virtualizados se ha adaptado y se implementa rápidamente en el centro de datos y las redes empresariales. Se han desarrollado dos arquitecturas de red principales para admitir la virtualización de la red. Tenemos el SN, que este es el concepto que se escucha bastante en el tema de la virtualización de las redes. Entonces, redes definidas por software, una arquitectura de red definida por software que virtualiza la red. ¿Cuál es la idea? La idea es que ya yo pueda centralizar las tareas de implementación, o incluso pueda definir las políticas, y que el software que me permite definir esas políticas automáticamente vaya y empiece a hacer los cambios en los dispositivos en los cuales se necesita hacer los cambios, ¿no? Para que esa política sea implementada, ¿sí? Después de eso tenemos algo que se llama infraestructura centralizada en aplicaciones, ASI de Cisco, solución de hardware diseñada específicamente para integrar la computación en la nube con la administración de centros de datos. Estos son otras tecnologías de virtualización de redes, incluyen algunas de las cuales se incluyen como componentes en SN y ASI. OpenFlow, ¿sí? Este enfoque se desarrolló en la Universidad de Stanford para administrar el tráfico entre routers, switches, puntos de acceso inalámbrico y un controlador. El protocolo OpenFlow es un elemento básico en el desarrollo de soluciones de SDN. Y bueno, entonces básicamente OpenFlow es el que permite poder manejar y poder implementar el tema de SDN, ¿sí? Fue desarrollado en Stanford, como ustedes pudieron ver ahí, como pudieron escuchar. OpenStack dice: este enfoque es una plataforma de virtualización y coordinación disponible para armar entornos escalables en la nube y proporcionar una solución de infraestructura como servicio IaaS. OpenStack se usa frecuentemente en conjunto con Cisco ASI, la organización en la red en el proceso para automatizar el aprovisionamiento de los componentes de red como servidores, almacenamiento, switches, router y aplicaciones. Entonces estas soluciones lo que hacen es poder permitir que se pueda llevar a cabo el tema, por ejemplo, de infraestructura como servicio, ¿no? Ahí hablábamos de que un
un proveedor de nube me permite poder crear servidores de acuerdo a las necesidades que yo tenga. O sea, yo tengo el control sobre qué poner en mi nube. Router, switches, firewalls, servidores, Linux. Entonces eso es infraestructura como servicio. ¿Ya? La arquitectura de SDN, bueno, acá me muestra una arquitectura tradicional donde ustedes veían lo que yo les decía, el plano de control y el plano de datos en un dispositivo, ¿sí? Cada dispositivo tiene su plano de control y tiene su plano de datos. Entonces, la idea al hacer el tema de SDN es que todo se migra hacia un solo plano de control. Esto se centraliza en algún dispositivo que me permita hacer eso, ¿sí? Y los equipos quedan solamente con el plano de datos, que como yo les decía, el cerebro vendría a ser esto de acá, y estos solamente serían los obreros que ejecutan las instrucciones o las decisiones que tome el plano de control, ¿sí? Entonces fíjense, capa de aplicación, plano de control, plano de datos, router y switches, ¿no? Plano de control ve el tema de enrutamiento, ingeniería de tráfico, movilidad. Para poder lograr esto se utiliza OpenFlow, hablábamos de OpenFlow, ¿sí? Hay algo que vamos a revisar acá que se llaman API ascendentes y API descendentes, que permiten la comunicación ya sea del plano de control hacia la capa de aplicación o de la aplicación hacia el plano de datos. Entonces dice ahí, en un router o una arquitectura de switches tradicionales, el plano de control y las funciones del plano de datos se producen en el mismo dispositivo. Las decisiones de routing y el envío de paquetes son responsabilidad del sistema operativo del dispositivo. Las redes definidas por software son una arquitectura de red que se desarrolló para virtualizar la red. Por ejemplo, la SDN puede virtualizar el plano de control, también conocido como SDN basado en controladores. La SDN mueve el plano de control desde cada dispositivo de red a una inteligencia de red central y una entidad de las políticas de fabricación denominada controlador de SDN. Las dos arquitecturas se muestran en la figura 1, bueno, acá lo que les estaba comentando hace un momento. El controlador de SDN es una entidad lógica que permite que los administradores de red administren y determinen cómo el plano de datos de switches físicos y virtuales de los routers debe administrar el tráfico de red, coordina, media, facilita la comunicación entre las aplicaciones y los elementos de red. El marco SDN se ilustra en la figura 2. Observe el uso de interfaces de programación de aplicaciones API dentro del marco SDN. Acá están lo que hablábamos de las API, para poder hacer la comunicación entre lo que es el plano de control y las aplicaciones, ¿no? Aplicaciones comerciales, coordinación en la nube, aplicaciones SDN. Entonces, todo lo que son la capa de aplicación, para que se pueda comunicar con el plano de control, se utilizan unas API. Una API es un conjunto de solicitudes estandarizadas que definen la forma adecuada para que una aplicación solicite servicios de otra aplicación. El controlador de SDN usa las APIs ascendentes para comunicarse con las aplicaciones ascendentes, serían esta de acá. Estos administradores de red de ayuda de API forman el tráfico e implementan los servicios. El controlador de SDN también utiliza interfaces API descendentes para definir el comportamiento de los switches y routers virtuales descendentes. OpenFlow es la API original descendente ampliamente implementada. OpenFlow Open Networking Foundation es responsable de mantener el estándar de OpenFlow. Entonces acá se utiliza OpenFlow, ¿no? Sería en esta parte acá. El tráfico en un centro de datos moderno se describe como en sentido vertical, que se produce entre los usuarios del centro de datos externos de los servidores del centro de datos, y en sentido transversal, que se produce en los servidores del centro de datos. Bueno, un concepto, pasamos a esto. Operaciones y controlador de SDN. Bueno, acá ya vemos un poquito de cómo funciona el tema del OpenFlow. Tenemos el controlador SDN, que como les decía, este es el control de datos, y acá solamente quedarían los tema de la capa
se le llamaba la capa de datos, ¿no? El plano de datos, perdón, eso, el plano de datos es lo que queda en estos dispositivos de acá. Esto acá, ¿ya? Entonces la comunicación para poder hacer entre esto acá sería OpenFlow, ¿sí? OpenFlow. ¿Sí? Bueno, acá muestra un poquito acerca de cómo es la comunicación, ¿no? Acá están las computadoras conectadas a esto, ¿sí? Y tabla de flujo, tabla de medidas, tabla de flujo. A ver, veamos qué dice acá. El controlador de SDN define los flujos de datos que ocurren en el flujo de datos de la SDN. Un flujo es una secuencia de paquetes que atraviesan una red que comparten un conjunto de valores de campo del encabezado. Por ejemplo, un flujo puede consistir en todos los paquetes con las mismas direcciones IP de origen y destino, o todos los paquetes con el mismo identificador de VLAN. Cada flujo que viaja por la red debe primero obtener permiso del controlador de SDN, que verifica que la comunicación esté permitida según la política de red. Si el controlador permite un flujo, calcula una ruta para que tome el flujo y agrega una entrada para ese flujo en cada uno de los switches que están a lo largo de la ruta. Entonces, este autoriza si el flujo va a poder pasar, y además de eso calcula la ruta para que tome el flujo y agrega la entrada en los equipos donde se tenga que agregar, ¿no? Entonces, el controlador realiza todas las funciones complejas. El controlador completa las tablas de flujo, los switches administran la tabla de flujo. En la figura, un controlador SDN se comunica con los switches compatibles con OpenFlow, eso es lo que hablábamos, que se utiliza OpenFlow, con el protocolo OpenFlow. Este protocolo utiliza Transport Layer Security, TCL, para enviar de manera segura las comunicaciones del plano de control a través de la red. Cada switch de OpenFlow se conecta con otros switches de OpenFlow. También pueden conectarse a los dispositivos de usuarios finales que forman parte de un flujo de paquetes. Dentro de cada switch se utiliza una serie de tablas implementadas en el hardware o en el firmware. Acá están esas tablas que estábamos viendo acá. Para el switch, un flujo es una secuencia de paquetes que coincide con una entrada específica en una tabla de flujo. Bueno, ya acá lo que hace Cisco es mostrar su solución, que se llama infraestructura centrada en aplicaciones de Cisco. Bueno, dice acá, muy pocas organizaciones tienen realmente el deseo o las habilidades para programar la red utilizando las herramientas de SDN. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo que si yo utilizo OpenFlow y trato de hacer lo que acabamos de ver, va a ser muy complicado. O sea, es demasiado trabajo, necesito tener conocimientos profundos acerca de qué es SDN, qué es OpenFlow, cómo implementarlo. O sea, es una curva de aprendizaje bastante alta y a veces no significa un buen retorno. Entonces, ¿qué es lo que Cisco dice? Cisco dice, bueno, no haga OpenFlow, no utilice SDN directamente usted. Haga uso de las funciones que tiene esta nueva tecnología, pero utilizando algo que ya está desarrollado y algo que sea mucho más fácil de poder manejar. Eso es lo que Cisco propone y se llama acá ASI. ¿Sí? Dice acá, sin embargo, la mayoría de las organizaciones desean automatizar la red, acelerar la implementación de aplicaciones y alinear sus infraestructuras de TI para cumplir mejor con los requisitos empresariales. Cisco desarrolló la infraestructura centrada en aplicaciones para alcanzar los siguientes objetivos de manera más avanzada y más innovadoras que antes los enfoques de SDN. ¿Sí? Entonces Cisco dice, yo hago el trabajo sucio, usted solamente use y obtenga beneficio de poder virtualizar su red, ¿no? Utilizando SDN. Entonces dice, ASI es una arquitectura de red de centro de datos desarrollada por Inciem, adquirida por Cisco en 2013. Cisco ASI es una solución de hardware diseñada específicamente para integrar la computación en la nube con la administración de centro de datos. En un nivel alto, el elemento de políticas de la red se elimina del plano de datos. Esto simplifica el modo en que se crean redes y el centro de datos. Bueno, esto está orientado a manejar un centro de datos, ¿no? La nube, el centro de datos. Entonces este es un producto de Cisco que se llama ASI. ¿Sí? Actualmente hay otros, pero esto es lo que nos muestra en la currícula
¿Qué debemos saber? Bueno, ¿cómo funciona ASI? ¿Qué es lo que hace ASI? Bueno, acá dice componentes principales de ASI. Estos son los tres componentes principales de la arquitectura de ASI. Perfil de aplicación de red, ANP. Una ANP es una colección de grupos de terminales EPG con sus conexiones y las políticas que definen dichas conexiones. Los EPG que se muestran en la figura como VLAN, servicios web y aplicaciones son solo ejemplos. Un ANP es con frecuencia mucho más complejo. Entonces es el perfil de red de la aplicación, ¿sí? Un grupo de terminales con conexiones y políticas. Por ahí dice, bueno, controlador de infraestructura de política de aplicación APIC. El APIC se considera el cerebro de la arquitectura de ASI. El APIC es un controlador, bueno, sería este de acá, centralizado de software que administra y opera una estructura agrupada ASI escalable. Está diseñado para la programabilidad y la administración centralizada. Traduce la política de las aplicaciones a la programación de la red. Switches de la serie 9000 de Cisco Nexus. Estos switches proporcionan una estructura de switching con reconocimiento de aplicaciones y operan con APIC para administrar la infraestructura virtual y física de la red. Por acá hay unos modelos especiales de equipos con los cuales se tiene que trabajar si quiero aplicar el tema de ASI, la solución de Cisco, ¿no? Necesito un controlador, necesito estos switches especiales de la familia 9000 o la serie 9000 y bueno, el perfil de red que estábamos viendo ahí, ¿no? Como se muestra en la aplicación o en la ilustración, el APIC se ubica entre el APN, que vendría a ser esto de acá, y la infraestructura de red habilitada con ASI. El APIC traduce los requisitos de aplicaciones a una configuración de red para cumplir con esas necesidades. Topología de nodo principal, nodo secundario. La estructura de Cisco ASI está compuesta por la APIC y los switches de la serie 9000 de Cisco Nexus mediante topología de nodo principal y secundario de 2 niveles, como se muestra en la figura. Los switches de nodo secundario siempre se adjuntan a los nodos principales, pero nunca se adjuntan entre sí. O sea, no hay comunicación entre ellos. De manera similar, los switches principales solo se adjuntan a la hoja y a los switches de núcleo. Estos serían los switches principales. A la hoja y a los switches de núcleo no se muestran, ¿no? En esta topología de 2 niveles, todo esto está a un salto de todo lo demás. Por acá nos está mostrando esta última parte. Los APIC de Cisco y todos los demás dispositivos de la red se adjuntan físicamente a los switches de nodo secundario. Bueno, ahí está conectado directamente esto de acá, ¿no? En comparación con una SDN, el controlador de APIC no manipula la ruta de datos directamente. En cambio, el APIC centraliza la definición de políticas y programas a los que cambia el nodo secundario para reenviar el tráfico según la política definida. Para la virtualización, la ASI es compatible con entornos de varios proveedores de hipervisor que se conectarían a los switches secundarios, incluidos los siguientes. Bueno, acá tenemos algunos hipervisores de tipo 1, Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, OpenStack, VMware Ski, estarían ahí, ¿no? Bueno, tipo SDN. El módulo empresarial del controlador de infraestructura de política de aplicación APIC-M de Cisco amplía las capacidades de ASI para las instalaciones empresariales y de campus. Para entender mejor APIC-M es útil obtener una perspectiva más amplia de los 3 tipos de SDN. Bueno, vamos a ver los 3 tipos de SDN. SDN basada en dispositivos. En este tipo de SDN los dispositivos se programan con aplicaciones que se ejecutan en el mismo dispositivo o en un servidor de la red, como se ve en la figura 1. Cisco O1 PK es un ejemplo de un SDN basado en dispositivo. Permite que los programadores creen aplicaciones utilizando C y Java con Python para interactuar con los dispositivos Cisco. Bueno, entonces acá directamente podemos hacer la comunicación, ¿no? SDN basado en controlador, sería la figura 2 acá.
En este tipo de SDN usa un controlador centralizado que tiene conocimiento de todos los dispositivos de la red. Como se ve en la figura 2, las aplicaciones pueden interactuar con el controlador responsable de administrar los dispositivos y de manipular los flujos de tráfico en la red. El controlador SDN Cisco Open es una distribución comercial de Open Daylight. Entonces este acá permite hacer esta forma, como se ve acá, la aplicación se comunica con el controlador y el controlador es el que agarra y hace los cambios en los equipos acá. De ahí tenemos SDN basado en políticas. Este tipo de SDN es parecido al SDN basado en controlador, ya que un controlador centralizado tiene una vista de todos los dispositivos de la red, como se ve en la figura 3. El SDN basado en políticas incluye una capa de políticas adicional que funciona a un nivel de abstracción mayor. Usa aplicaciones incorporadas que automatizan las tareas de configuración avanzada mediante un flujo de trabajo guiado y una GUI fácil de usar. No se necesitan conocimientos de programación. Cisco APIC EM es un ejemplo de este tipo de SDN, eso lo vemos acá, ¿no? Entonces hay un software que me permite poder hacer el tema de la programación más sencillo. Ya, características de APIC EM. Cada tipo de SDN tiene sus propias características y ventajas. Las SDN basadas en políticas son las más resistentes, lo que proporciona un mecanismo simple para controlar y administrar políticas en toda la red. Cisco APIC EM proporciona las siguientes funciones. Detección. La función de detección sirve para completar la base de datos de inventario de dispositivos y host del controlador. Entonces obviamente el software lo que permite es que se pueda detectar cuáles son los equipos que están en la red. Inventario de dispositivos. Recopila información detallada de los dispositivos de la red, incluidos el nombre del dispositivo, el estado del dispositivo, la dirección MAC, las direcciones IPv4, IPv6, iOS firmware, la plataforma, el tiempo de actividad y la configuración. Entonces esos son datos muy importantes que esta herramienta permite automatizar su trabajo, ¿no? su generación. Inventario de host. Recopila información detallada de los hosts de la red, incluidos el nombre del host, la ID del usuario, la dirección MAC, la dirección IPv4, IPv6 y el punto de conexión de red. Topología. Presenta una vista gráfica de la red, vista de la topología. Cisco APIC EM detecta automáticamente y asigna dispositivos a una topología física con datos detallados de nivel del dispositivo. Además, la visualización automática de las topologías de capa 2 y 3 sobre la topología física proporciona una vista detallada para la planificación de diseño y la solución de problemas simplificada. La figura muestra un ejemplo de vista de la topología generada por APIC EM de Cisco. Como pueden ver ahí, se genera un diagrama de capa 2 y capa 3, ¿no? Política. Capacidad de ver y controlar las políticas en toda la red, incluida la QoS. Entonces puedo aplicar políticas, puedo ver las políticas, dónde están siendo aplicadas, cómo funcionan. Análisis de políticas, inspección y análisis de las políticas de control de acceso a la red. Capacidad de rastrear las rutas específicas de la aplicación entre los terminales para identificar rápidamente las ACL en uso y las áreas problemáticas. Habilitada la administración de cambios de permiso mediante ACL con una identificación más sencilla de la redundancia. Los conflictos, el ordenamiento incorrecto de las entradas, el control de acceso, las entradas de ACL incorrectas se conocen como sombra. Entonces es una herramienta que permite automatizar bastantes cosas, muy interesante. Análisis de APIC EM ACL. Una de las funciones más importantes del controlador APIC EM es la capacidad de administrar políticas en toda la red. Las políticas operan en un nivel de abstracción más alto. La configuración de dispositivos tradicional se aplica a un dispositivo por la vez, mientras que las políticas de SDN se aplican a toda la red. Bueno, esto es lo más importante, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es el beneficio de tener una red normal como la que tenemos hoy en día versus migrar hacia este tipo de tecnología donde está todo centralizado? Entonces, como ven ustedes acá, o como pueden leer, como pueden escuchar, lo que dice es que una política, como yo les mencionaba, por ejemplo, de calidad de servicio, en
una red normal tendría que ser aplicada en cada uno de los dispositivos, o sea, tendría que hacer la configuración en cada uno de los dispositivos. En cambio acá yo esa política la defino solamente en el APIC-EM, y este ya se encarga de poder mandar los comandos a todos los equipos, porque todos están siendo vistos por el APIC-EM. El análisis y el seguimiento de ruta de APIC-EM ACL proporciona herramientas para permitir que el administrador analice y comprenda las políticas y las configuraciones de las ACL, crear nuevas ACL o editar las ACL existentes a través de la red. Para implementar una nueva política de seguridad puede ser desafiante. Los administradores son reticentes a cambiar las ACL por miedo a romperlos y a causar nuevos problemas. El análisis y el seguimiento de la ruta de las ACL permite que el administrador visualice fácilmente flujos de tráfico y descubra las entradas de ACL conflictivas, duplicadas o sombreadas. Entonces acá vemos que uno de los problemas que tienen los administradores son las ACL, no las listas de acceso, porque un cambio en la lista de acceso muchas veces no es posible identificar de buena forma dónde ocasiona un problema. Entonces esto lo que me dice es que esta herramienta APIC-EM permite que yo pueda visualizar exactamente dónde es que se va aplicando y dónde es que va haciendo sobre el cambio, ¿no? O sea, hay un mejor control de lo que es una ACL. APIC-EM proporciona las siguientes herramientas para solucionar problemas en las entradas de las ACL. Análisis de ACL. Esta herramienta examina las ACL de los dispositivos en busca de entradas redundantes, conflictivas o superpuestas. El análisis de la ACL permite el examen y la interrogación de las ACL en toda la red y expone a los inconvenientes y los conflictos. En la figura 1 se muestra una pantalla de ejemplo de esta herramienta. Bueno, ahí tiene algunas cositas que se pueden hacer con las ACL. Rastreo una ruta de ACL. Esta herramienta examina las ACL específicas de la ruta entre los dos nodos terminales y muestra los posibles problemas. En la figura 2 se muestra una pantalla de ejemplo de esta herramienta. Entonces acá vemos que tiene algunas funciones para el manejo de las ACL. Fíjense acá cómo va viendo la ruta, ¿no? O sea, por dónde es que se va pasando, el rastreo de todo lo que va ejecutándose de la A a la B, y se va viendo cómo se va aplicando. Entonces bastante interesante, ¿no? Tiene sus cosas importantes. Bueno, eso sería la revisión de este capítulo. Como ven, es bastante teórico, entonces hay que darle una buena leída. Y bueno, si tuvieran alguna consulta, pues ya saben cómo pueden contactarme a través del correo, o algún mensaje de WhatsApp también podría ser, para poder despejar alguna duda que puedan tener. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.